El Irlandés, de Martin Scorsese, salió hace un año. Esta película con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci sigue la historia de Frank Sheeran y su involucración con la familia Bufalino y con Jimmy Hoffa. Es una historia sobre amistad, poder y sobre todo una reflexión en la vejez. Y es un tanto obvio que Scorsese elija contar estas historias a su edad. Él mismo dijo que rechazó dirigir Joker porque esa ya no es su batalla, y películas como El Irlandés son las que él quiere pelear para hacer, y costó más de 150 millones de dólares en hacer. Su recaudación fue de 8 millones, pero creo que Netflix apostó más por esta película porque eran nominaciones aseguradas a los Oscars. Terminaron recibiendo 10 y no ganaron ni una. Para mí, Joe Pesci o Al Pacino tuvieron que ganar a mejor actor de reparto, pero bueno, Brad Pitt, no sé qué onda. Y claro, Scorsese apostó por Netflix porque literalmente eran los únicos que estaban dispuestos a darle esa cantidad de dinero como para realizar El Irlandés. Scorsese, De Niro y Pesci trabajaron muchas veces en películas súper aclamadas, como por ejemplo Buenos Muchachos, Casino y Toro Salvaje. También los dos primeros trabajaron en una de mis películas favoritas, Taxi Driver, y parece que desde hace rato De Niro y Scorsese buscaban un proyecto para volver a trabajar juntos. Y bueno, podría contarles un poco sobre cómo Pesci rechazó la película 40 veces y su producción en general, pero vengo a hablar más de la película. Yo Al Irlandés la vi como se debe ver una película, en un celular. Get real. Y no la pude terminar a la primera, de hecho. Creo que vi 1 hora y media un día y al siguiente día vi lo demás. Cuando salió la película, más allá de que se hablaba de una película de Scorsese y todo ese cast, se hablaba también de esa duración, 3 horas y media. Creo que para las audiencias más generales era un problema porque ¿quién quiere gastar 3 horas y media de su tiempo, no? Pero esa misma lógica puedes aplicarla a ver series de 1 hora por capítulo. Ahí no percibís cuánto tiempo pasó en realidad. Así que varias personas crearon una solución para este problema, y era ver la película en partes, como si fuera una serie, aprovechando que Netflix no se va a ningún lado, y si no tenés tiempo para ver todo de corrido, puedes continuar después. Y cuando la terminé de ver me gustó bastante. No recuerdo exactamente lo que pensaba en ese momento, pero recuerdo que estaba muy contento con la resolución y toda la película nomás. Me pegó bastante fuerte ese final, y ya vamos a hablar de eso. Pero no fue hasta que la vi por tercera vez que mi visión empezó a ser más positiva. El puntaje que le di inicialmente subió de 8 de 10 a 9 de 10 si los números significan algo para ustedes. Verla varias veces me ayudó a entender el contexto político y a tener más en claro lo que estaba pasando en la historia, porque a la mitad de la película todo tiene que ver con presidentes y políticos y todas esas cosas que un espectador fuera de Estados Unidos quizá no sepa muy bien. Yo no estudié historia de Estados Unidos, loco. Y también verla varias veces me hizo apreciar más la fotografía y sobre todo la música. Las canciones que tiene El Irlandés son muy memorables y de vez en cuando suenan en mi cabeza. Hablando de fotografía y música, amo esta escena. Pasemos a la historia. Lo siguiente contiene spoilers, así que no sean boludos y véanla o no la vean, qué sé yo. Para mí la historia se puede interpretar de muchas formas. Por ejemplo, la lealtad de una amistad sobre la otra, el remordimiento de una traición, la inmadurez de los criminales con mucho poder, como todo lo que conoces eventualmente se deteriora y te replanteas por qué no viviste tu vida cerca de las cosas que más amabas, familia, amigos. Pero volviendo al principio, es sobre todo una historia de amistad. Frank Sheeran es un tipo con una filosofía pasiva. Para él, lo que tenga que pasar, pasa. Así que cuando conoce a Russell Bufalino, una figura importante de la familia criminal de Pensilvania, Russell toma cierto afecto por él y le empieza a dar trabajos. Frank obedece como si fuera su tiempo en el ejército. Frank a veces la caga un poco, pero Russell siempre está ahí para salvarle de morir. Frank obviamente está muy agradecido y se siente cómodo con lo que hace, pero cuando Jimmy Hoffa necesita protección, Russell recomienda a Frank para que sea su guardaespaldas. Y ahí, a esta relación entre dos amigos, se suma otra persona. La mejor forma de explicar las diferencias entre Hoffa y Russell son revisando su relación con la hija de Frank. La pequeña Peggy está un poco aterrada y a veces indiferente ante Russell, quien suele darle regalos o tratar de ser amigable con ella. Esto refleja también cómo Peggy ve a su papá. Russell incluso le dice a Frank que un hijo no debería estar asustado de su padre. Creo que también refleja de qué lado lo ve Peggy a Frank, en el lado de los tipos turbios y peligrosos. Quizá ese fue el primer indicio para saber que Frank se iba a quedar con Russell al final. Pero en el otro lado de la moneda, Hoffa se hace muy amigo de Peggy. Le compra helados, juegan y se hacen muy cercanos. Peggy hasta habla de Hoffa en su clase de la escuela. Por otro lado, Jimmy y Frank se hacen cercanos también, hasta el punto de convertirse en mejores amigos. Pero la actitud explosiva de Jimmy Hoffa es un problema para los altos capos de la mafia. Pero siempre que hay un problema entre Hoffa y la mafia, Frank está en el medio para resolver la situación. Sin embargo,
no todo puede mantenerse así para siempre. Hoffa acaba muchas oportunidades de hacer las paces con la mafia, y Frank le habla lo más que puede para que se tranquilice un poco, pero Hoffa tiene una filosofía opuesta a Frank. Él prefiere hacer las cosas a su manera y desafiar a quien no esté de acuerdo. En su advertencia final, Hoffa no escucha, y Frank queda en una situación en donde sabe que su mejor amigo va a ser asesinado por la mafia. Está parado justo en medio de Hoffa y Russell. Esa noche, Peggy y Hoffa bailan, con el mismo cariño de siempre. Para ponerlos en contexto, la desaparición de Jimmy Hoffa es un caso que hasta el día de hoy no está resuelto. Y es ahí donde entra el irlandés con su versión de la historia, que está basada en los testimonios del verdadero Frank antes de su muerte. Así pasa en la película. Russell esperó hasta el último día de la vida de Hoffa para decirle a Frank una cosa, que él va a matar a su mejor amigo. Podrías decir que Frank acá tiene la opción de elegir entre Hoffa y Russell, pero yo no lo veo tan así. Si Frank no mata a Hoffa, su propia vida está en peligro, y eventualmente Hoffa sería asesinado por alguien más. Así que su única opción lógica es aceptar que él tiene que matarlo. Hoffa se tenía que encontrar con Frank, y Frank se retrasó. Hoffa nunca esperó a nadie más de 10 minutos en su vida, y de hecho esta es una de las razones por las que discutió con un mafioso. Ese día Hoffa esperó 40 minutos a Frank en el auto, y casi ni se quejó por ello. Ambos van hacia una casa preparada para el asesinato, con la excusa de que ahí será la junta para arreglar las cosas con la mafia. Y pasa esto. A diferencia de otras películas de Scorsese, no hay ninguna edición llamativa o glorificación. Hay un momento crudo, triste y real. Un plano abierto, donde podés ver todo sin poder mirar para otro lado. Me puso bastante triste la primera vez que lo vi, y me sigue poniendo triste hasta ahora. Desde la desaparición de Hoffa, Peggy sospecha de Frank, y por el resto de la vida de Frank no lo vuelve a hablar, a pesar de sus intentos para reconectar con su hija. A Frank y a Russell eventualmente los agarran por unos crímenes y son enviados a la cárcel. Frank, ante sus ojos, ve como todos mueren lentamente, incluso su jefe Russell. Frank está en el ocaso de su vida, con el pensamiento de su muerte acechando en cada momento. Está más solo que nunca. Su esposa falleció, sus hijas no le hablan, sus jefes murieron. Y aún así, cuando agentes del FBI le dicen que es tiempo de una confesión, él se niega. Nunca va a delatar a sus superiores, ni siquiera estando muertos. Es un súbdito, e incluso habiendo matado a tanta gente, no siente remordimiento por sus acciones, excepto, claro, el asesinato de su mejor amigo. La película termina con Frank imitando una costumbre de Hoffa, la de no cerrar la puerta del todo. Para mí puede interpretarse como si, en la mente de Frank, cerrar la puerta es dar por finalizada su vida, y él elige aferrarse a ella todo este tiempo, dejando una puerta de oportunidades abierta, por si alguien lo viene a visitar, o quizá para que la gente note cuando él muera. Sin embargo, él va a esperar esa oportunidad hasta su muerte, que es representada con varios segundos de una pantalla en negro. El irlandés, un cuento épico de gángsters, que en el fondo es una historia más simple de lo que parece. Como todas las buenas películas, el núcleo de su historia tiene que ver con conceptos éticos que son universales para todos, y experiencias que sus realizadores pueden traer a los personajes para darle autenticidad. Scorsese es uno de mis directores favoritos, y estoy agradecido de presenciar otro estreno más en su legendaria carrera. Y estoy emocionado por su nuevo proyecto con DiCaprio y De Niro. A Scorsese no lo paran, pero quién sabe cuándo veamos eso por la pandemia. De todas formas, El Irlandés es una de mis favoritas de Scorsese, y creo que marca un punto y aparte en la historia de las películas de gángsters. Y a un año de su estreno, en Netflix, puedo asegurar que El Irlandés va a ser recordada por muchos como la última gran película de mafiosos. Muchas gracias por ver. In the street.